Prevenidos. Acción. El proceso de preproducción en esta película fue bastante complicado porque por una parte teníamos que escoger las localidades, son localidades muy específicas, estamos hablando de unos talleres de mecánica específicos. Para mí era bien importante que el taller de mecánica pudiéramos a través de la iluminación y a través de otros elementos elevar cómo se ve normalmente un taller de mecánica y que exprese una personalidad. Tienes escenas que tienen que lucir esos carros bien y no solo eso, sino que tenía en el guión, tenía como alrededor de 10, 11 locaciones distintas y tenía que trabajar con diferentes cosas porque, por ejemplo, tenías escenas familiares, tenías casas y cómo tocar el elemento o distinguir cada lugar. Entonces empezamos a conseguir las localidades donde vamos a hacer este evento de estas carreras, ¿no? Ahí, gracias a Dios, pudimos hacerlo en el aeropuerto de Aguadilla, pudimos estar allá y filmar allí, que eso fue una bendición. Este proyecto comenzó a preproducirse en medio de la pandemia, en plena pandemia de COVID. Tuvimos que seguir unas estrictas medidas de seguridad en el set. Eso conllevó una gran cantidad del presupuesto. Nosotros sufrimos como muchas películas, en el sentido de que eso conllevó una gran cantidad del presupuesto. Se pierden de la pantalla porque es dinero que no va a estar en equipos, es dinero que no va a estar en recursos, así que hay que hacer malabares y hay que ser creativos, especialmente en un proyecto tan ambicioso como este. Pues aquí habían dos cosas. Una, el sueño que nace en el 2012 y otra, la oportunidad de negocio, que ahí era donde yo veía, porque yo le tenía acceso a autos que tú nada más que veías en películas como Fast and the Furious, que nada más que las veías en Top Gear. Entonces yo decía, si yo tengo esto me va a dar un valor de producción que no me lo va a dar más nada. Si nosotros contamos nuestra historia sin este valor de producción, o sea, los autos, las carreras, los eventos, sería una historia rica, pero no tendría ese spark que tiene esta película. Es bien fácil, el set queda después del charco, del fanguero, del charco y allá está el set. Oh, en el último charco. Ya tenemos localidades, tenemos actores, tenemos vehículos. Ahora, ¿cómo en efecto vamos a traducir esto a las tomas? A cada una de las tomas. ¿Cómo vamos a traducir esto a lo que vamos a hacer cada día? Y ahí eso era toda una logística de producción que yo admiro a nuestro equipo de producción que se sumergió a manejar la logística de cómo manejar tanto vehículos, tanto localidades, actores y obviamente montar un evento como el que teníamos que montar. Uno de los protagonistas de la película era el carro, el auto. Así que en el proceso de escoger ese protagonista, teníamos que tener en cuenta que teníamos que tener un carro versión carcacha, destartalado, en pésimas condiciones, porque la historia los requiere, y teníamos que tener ese mismo auto en versión transformada, listo para correr en la fiebre. Así que decidimos escoger un 350Z. Era el carro más completo en cuestión de hacer diferentes contenido y era accesible para conseguir dos versiones, ¿no? Las dos versiones que necesitábamos. Y uno de ellos fue transformado por completo y eso incluye desde el motor, o sea, se construyó todo lo que era el motor hasta todo lo que era el andamiaje, el detailing, ¿no? Pues Friguel se nos hizo el acercamiento hacia nosotros aquí en Carros Blindados y él vino con un concepto de hacer un 350Z completamente diferente. Se le hizo desde el white boy, el motor se hizo completamente twin turbo. Se le hicieron unas modificaciones para que pueda ser un carro competitivo en el evento de la película. Y ahí quiero agradecer grandemente a Luis Ramos y Carros Blindados porque ellos fueron claves para transformar este carro en un tiempo récord con una presión que teníamos en itinerario para lograr todo esto a tiempo para las tomas que se necesitaban hacer con cada uno de los vehículos. Cada director tiene su proceso creativo. En el caso mío es bien importante yo estar claro de
de que voy a contar la mejor historia posible de la mejor manera posible. Cada película tiene su lenguaje audiovisual y para mí es bien importante identificar y tomar la decisión del lenguaje audiovisual que voy a usar. Una vez tomo la decisión de cuál es el lenguaje audiovisual que voy a utilizar en la película, pues entonces me meto en cada uno de los elementos del lenguaje audiovisual, es decir, la cinematografía, el sonido, la música, el diseño de producción, el vestuario, utilería, en cada uno de los elementos para ver cómo puedo utilizar este elemento al máximo para contar la historia que voy a contar dentro de mi lenguaje audiovisual. Y en las reuniones con cada uno de los jefes de los departamentos voy escuchando las propuestas que tienen cada uno de ellos en base al diseño audiovisual que estamos trabajando para la película y en base a la esencia de cada momento, de cada escena. Y ahí empiezo a tomar decisiones, hay que tomar miles de decisiones, siempre manteniendo de frente de qué realmente es esta historia. Esta es una historia de legado, es una historia de honrar el legado, así que todo yo lo filtraba en base a eso y en base a lo que es el viaje de los personajes, que era entonces el viaje de soltar el peso que ellos tenían para poder correr la carrera que tenían por delante.